continuando con el módulo de urgencias, uno de los temas a revisar esta semana es el tema de tamponade cardíaco. No tengo la mejor voz ni tampoco el mejor micrófono, pero pues hay que hacer un esfuerzo como lo están haciendo los coordinadores del módulo para intentar abarcar el máximo pues de temas, pues debido, pues ya saben ustedes, al problema del coronavirus. Y pues entonces pues vamos a empezar con el tema. Pues los que no me conocen pues obviamente no me van a poder ver, ¿verdad? Pero este tema va a estar dado por mi persona, que soy Francisco Pérez Allende Pérez, R3 de Medicina Interna. El tema que vamos a ver en esta ocasión es tamponade cardíaco. Les voy a hacer algunas recomendaciones de lectura. Este artículo del New England tiene algunos conceptos básicos, pero vienen bien descritos, no es tan largo. Sería como el primero que deberían de revisar. Y siguiendo los tópicos que tenemos el día de hoy, pues el que más yo creo que se acerca a todos ellos sería este artículo que les pongo aquí. Lo pueden descargar y yo creo que con estos dos artículos que ustedes se lean más la presentación, pues yo creo que tendrían bastante de conocimiento en cuanto al tamponade cardíaco. Voy a aprovechar este momento para ponerles también este libro. Este libro es de signos y síntomas basados en evidencia. Ustedes, como sabrán, pues el Hospital General se caracteriza por su clínica de manera histórica, y aparte nosotros somos el servicio de medicina interna, y pues algo muy importante para integrar diagnósticos son los signos y síntomas que puede tener un paciente. Pero pues ya hemos escuchado en los pases de visita o pues algunos médicos de base que siempre dicen, no, pues tal signo, qué sensibilidad y especificidad tiene, o si tienes un paciente con tal enfermedad, qué tanto se presenta con fiebre, qué tanto se presenta con algún signo o síntoma. Bueno, pues este libro, a través de la evidencia, a través de revisión de artículos, pues pone una sensibilidad, una especificidad y el porcentaje de frecuencia con el que se pueden presentar algunos signos. También lo uso para este tema, y la bibliografía lo pueden descargar o después se los puedo subir al Drive, pero ustedes van a ver que nosotros también los utilizamos como parte de la bibliografía, pues para tener un sustento, ¿no? de que si tenemos un paciente con tales datos, qué porcentaje de ellos van a tener este síntoma o signo, y si lo tienen, qué tanto es tan prevalente, ¿no? en que lo tengan. Vamos a empezar con los subtemas de la clase de hoy. Espero pues no tardarme tanto en ellos. Pueden revisar ustedes la presentación pues varias veces en su casa, las veces que sea necesario. Una disculpa si hay algún error, algún error ortográfico, alguna cosa que ustedes vean, pues ya me lo dirán después. Vamos a empezar desde lo más básico, que es la definición, la fisiopatología. Importante, pues ya que tengamos nosotros el cuadro clínico, qué herramientas de gabinete nosotros podemos utilizar para diagnosticar el tamponade cardíaco, sobre todo lo que tenemos más a la mano, el electrocardiograma, la radiografía, y pues el gol estándar para este tema, que obviamente pues es el ecocardiograma, que es lo más importante que tenemos que conocer. Quizá algunas indicaciones de TAC, de resonancia magnética en tamponade cardíaco. Y también, como en todas las enfermedades, algo muy importante que tenemos que saber son los diagnósticos diferenciales. Saber qué cosas se puede parecer el cuadro clínico a un tamponade cardíaco, y sobre todo vamos a poner énfasis en una patología de las enfermedades del pericardio, que sería la pericarditis constrictiva, que pues se puede manifestar también muy parecido, muy similar a lo que es el tamponade cardíaco. Algunos algoritmos diagnósticos. Tenemos un paciente con ciertas características, le mandamos este estudio, salió tanto, quién se va a pericardiocentesis, quién se va a cirugía, quién se va a una ventana pericárdica. Todas estas cosas las tenemos que saber. Ya tenemos un paciente con el diagnóstico de tamponade cardíaco. Medidas de soporte, le tenemos que dar líquidos, le tenemos que dar inotrópicos. Si el paciente está chocado, ¿qué vamos a hacer? ¿Es bueno o malo? Eso es lo que pues vamos a intentar explicar en la clase. Y sobre todo pues ya pues las indicaciones como tal de la pericardiocentesis, de la ventana pericárdica y de la intervención quirúrgica. Cuándo sí, cuándo no, por qué sí, por qué no, y pues sus debidas complicaciones que existen. Algo muy importante que tenemos que conocer antes que empezar en el tema, pues es conocer la anatomía normal que existe en el pericardio. De manera general, básica, todos nosotros conocemos que existe una capa visceral y una capa parietal.
pero los libros de anatomía son un poco más quisquillosos y dividen al pericardio en dos, principalmente un pericardio fibroso y el pericardio seroso, que a su vez se divide en parietal y visceral y serían las capas que siempre conocemos. De manera anatómica, el corazón se encuentra en el mediastino medio. A nivel del mediastino medio se encuentra cubierto por las capas del pericardio. La primera capa, que va a ser muy importante, sobre todo para fijar al corazón y que no tenga pues tanta movilidad y que se encuentre bien fijado al mediastino medio, es el pericardio fibroso, que va a tener varias inserciones y se va a insertar, por ejemplo, en algunos ligamentos del diafragma y en algunos otros ligamentos pues que delimitan y que mantienen en este compartimiento al corazón, que sería el mediastino medio. Las otras dos capas importantes sería el pericardio parietal, que va a estar unido a la capa fibrosa del pericardio fibroso, y el pericardio visceral, que va a ser pues la última capa que va a estar pues en contacto con el corazón. Dentro de esas dos estructuras pues va a haber un espacio milimétrico que se llama el espacio pericárdico, en donde pues va a haber líquido que va derivado de estas capas, pues va a hacer su síntesis y que va a tener algunas características que son importantes, que lo vamos a decir en la siguiente diapositiva, y que pues nos van a ayudar a decir pues algunas consideraciones y algunas definiciones dependiendo la cantidad de líquido que haya. Otra cosa que es importante que conozcan, y por eso les puse esta imagen, pues es la relación que guarda el corazón con las demás estructuras. Al estar dentro de la cavidad torácica van a haber algunas cosas que van a condicionar que de la fisiología del corazón pueda cambiar, o que haya algunos diagnósticos que se puedan aparecer a tamponade cardíaco pero que no sean tamponade cardíaco. Vamos a ver que en algunos de los síntomas y en la sintomatología, al estar el corazón en el mediastino medio, también tiene inserción de algunas ramas del nervio vago, sobre todo nervios pericardiofrénicos, a nivel diafragmático también vamos a tener aquí a nivel posterior al esófago. Entonces muchas de las características clínicas que están condicionadas, ya sea por una inflamación del pericardio o en este caso por tamponade o por derrame pericárdico, pues están dadas también por las estructuras vecinas que se encuentran periféricas pues al corazón. Hay otras de las cosas que tienen que conocer. El líquido pericárdico, la producción normal, ustedes van a ver en varias bibliografías algunos valores, pero el que más se repite es que el líquido pericárdico normal es de 10 a 50 mililitros. No falta, ¿no?, la pregunta típica: ¿cuánto es lo normal de líquido pericárdico? De 10 a 50 mililitros, y ustedes dicen, algunas otras bibliografías dicen de 10 a 35 mililitros. Como ustedes pueden darse cuenta, tanto el grosor de las capas como el espacio que existe a nivel pericárdico pues es milimétrico. Vean, grosor de 0.7 a 1.7 milímetros, o sea, es una cosita de nada. Y pues es bien sabido que si existe o empieza a haber llenado aquí a nivel o aumento de líquido pericárdico, pues eso va a condicionar afecciones pues en el miocardio y pues en las presiones y en el llenado a nivel del corazón. Uno de los conceptos más importantes para la fisiopatología del tamponade cardíaco es la importancia de los senos pericárdicos. ¿Qué son los senos pericárdicos? Si nosotros pusiéramos solamente las capas del pericardio, hiciéramos una disección y quitáramos el corazón, nosotros veríamos que el pericardio como tal no es una capa que esté completamente uniforme. Hay algunas partes, sobre todo en la inserción de los grandes vasos, donde hay algunos pequeños dobleces que tiene el pericardio, y esos dobleces pues están dados por la inserción pues de las venas pulmonares, de los grandes vasos, y forman unos espacios. Esos espacios se llaman senos pericárdicos. Está el seno transversal y el seno oblicuo, que son espacios de volumen de reserva de líquido pericárdico. Es decir, si hay un incremento por alguna inflamación, por alguna cuestión de líquido a nivel pericárdico, no siempre nos va a condicionar a un tamponade cardíaco, porque hay un volumen de reserva que se acumula en estos espacios y pues de manera uniforme se empieza a distribuir el líquido pericárdico, y pues el sobrenadante o el aumento pues puede ser ligeramente compensado por este volumen de reserva. Más adelante lo vamos a ver en la fisiopatología. Vamos a entrar de lleno ya a las definiciones. Definición de derrame pericárdico:
toda la producción de líquido que sea mayor a 50 mililitros, mayor a 50 mililitros derrame pericárdico. Van a haber varias causas y clasificaciones que existen del derrame pericárdico. Si el comienzo es agudo, es decir, de minutos a segundos, si es subagudo, de días hasta semanas, o ya crónico si es mayor a 3 meses. Cada uno de estos tiene diversas implicaciones, diversos cuadros clínicos. Más adelante vamos a comentar un poco de esto, pero pues es importante que sepan que pues va a depender de si es agudo, subagudo o crónico, pues la etiología. Si tenemos un paciente que ya conocemos nosotros y le estamos haciendo revisiones periódicas y tiene ya derrame pericárdico por más de 3 meses, a nivel biográfico se sabe que el riesgo de que tiene este paciente de hacer tamponade cardíaco es del 30 al 35%. Entonces pues vamos a ver que hay algunas indicaciones para hacer pericardiocentesis que no nada más son tamponade cardíaco, para evitar pues que un paciente, por ejemplo, que tiene derrame crónico ya pues tenga riesgo, ¿no?, a tener pues tamponade. Hay algunas otras clasificaciones, sobre todo ecocardiográficas, dentro de la separación que puede existir en las capas del pericárdico. Ustedes ven que el grosor es minúsculo. Cuando hay una separación y observamos nosotros líquido de menos de 10 milímetros, decimos que es leve. De 10 a 20 milímetros decimos que es moderado, y más de 20 milímetros decimos que es grande. Esto a nivel ecocardiográfico. Cuando es la separación de las capas, se miden y decimos, no, pues ya está grande el problema, y bueno, es un pedo. Otra de las cosas es la distribución que puede tener el derrame pericárdico. No todas el derrame pericárdico pues va a ser a lo largo de todo el corazón. En su mayoría sí es de manera circunferencial, pero hay algunos casos particulares donde el líquido se puede locular, sobre todo en los procedimientos ahora nuevos de cateterismo cardíaco, en los procedimientos quirúrgicos, o en un momento dado quizá nosotros al realizar una pericardiocentesis podemos causar una ligera hemorragia, un coágulo, y condicionar que tengamos un derrame ahí pericárdico y un tamponade cardíaco loculado. Vamos a ver que como todos, la mayoría, como el derrame pleural, como ascitis, van a haber diferentes características que van a determinar si la composición de ese derrame pericárdico es trasudado o exudado. Más adelante las vamos a conocer. Y algo que nosotros debemos determinar es que en la mayoría de las ocasiones, se dice que hasta en el 60%, nosotros vamos a saber la causa del derrame pericárdico. Es muy difícil que alguna enfermedad se empiece a manifestar en primera instancia como un derrame pericárdico. Ni siquiera la pericarditis, primero empieza con dolor, frote pericárdico y posteriormente se forma el derrame. Entonces en su mayoría vamos a saber nosotros la causa del derrame pericárdico. Entonces pues a diferencia que por ejemplo fuese un trauma o alguna cosa un poco más rara, pues sí, nosotros deberíamos, o debemos más bien, de hacer abordaje diagnóstico de ese derrame pericárdico. Dentro de las causas de derrame pericárdico, esta tablita es del UpToDate. Me gustó porque maneja muchas causas, y yo creo que es la más completa de todos los artículos que revisé. Lo más común en los países de primer mundo es que el derrame pericárdico sea de tipo idiopático. Pues se tienen que descartar todas las demás causas que les voy a comentar, y pues se cree que puede ser por alguna cosa inmunológica o algún proceso de pericarditis viral que quizá pasó inadvertido y que posteriormente empezó con incremento de líquido pericárdico. Y pues en la mayoría de las series de casos ustedes van a encontrar que es un derrame pericárdico de tipo idiopático, sobre todo cuando no conocemos la causa. Dentro de las otras causas pueden haber no infecciosas e infecciosas. De las infecciosas, pues un chingo de causas. Aquí ven muchos virus que existen, hasta hepatitis B. Pues aquí no está el COVID-19, el virus del SARS-2. Probablemente en algún caso alguno va a ser derrame pericárdico, seguramente. Y pues también bacteriana, dentro de la más común, y sobre todo sería la causa más común en los países del tercer mundo, y nuestro país que es de quinto mundo, no, tampoco. Pero pues es el Mycobacterium tuberculosis, que sería la causa más común que nosotros tenemos que identificar. Y si se pueden dar cuenta, pues hay múltiples bacterias, sobre todo algunos no tan típicas, que pueden tener pues fiebre de origen desconocido, y podemos tener un piopericardio o alguna inflamación o alguna infección ahí a nivel pericárdico que se puede manifestar. También pueden haber hongos no tan comunes, parásitos, y pues también algún absceso, alguna cosa de pacientes que tengan endocarditis infecciosa también se pueden presentar con derrame pericárdico.
Otras de las causas son, ustedes sabrán, en criterios diagnósticos hasta de lupus puede haber serositis, pues son causas autoinmunes, lupus, artritis reumatoide, esclerodermia, Sjögren, vasculitis, o algunas otras causas, por ejemplo, enfermedades autoinflamatorias, la fiebre mediterránea familiar, enfermedades por IgG4, que serían causas pues meramente pues raras, y algunas de ellas pues que tienen antecedentes familiares, pero que pues nosotros podemos iniciar el abordaje diagnóstico por un derrame pericárdico. Otra de las causas más comunes, y que nosotros ya como servicio de medicina interna, pues ustedes sabrán que pues nos hemos convertido en casi pues soporte de oncología, pues son las neoplasias, ¿no? Las neoplasias, sobre todo, es difícil que se presente como tal un derrame pericárdico primario como tal, y que no tengamos algún otro dato de cáncer o paraneoplásico, pero puede haber. Pero lo más común es que, por ejemplo, alguna metástasis de algún cáncer, pulmón, mama, cervicuterino, también lo hemos visto en los pabellones, pueda presentarse con derrame pericárdico. Que nosotros podemos tener un paciente sí con metástasis, sí, pero puede empezar a tener ya datos de tamponade cardíaco, datos de derrame pericárdico, y no por tener metástasis vamos a dejar que ese paciente pues se quede con esa sintomatología. Se tiene que hacer algo, ¿no? Y a nivel cardíaco, también hay varias causas cardíacas, sobre todo el infarto. Los infartos que existen son raros, pero hay infartos pues que tienen ruptura de la pared y pueden llegar a tener un hematoma, hemorragia y tamponade. Primero derrame pericárdico, luego tamponade. Algunas cirugías cardíacas que pues también pueden condicionar que exista derrame pericárdico, sobre todo son los locorregionales, y miocarditis o disección de algún aneurisma aórtico. Las disecciones se ha visto que dentro de su clínica en muchas de ellas se transforman en tamponades cardíacos, y dentro de la clínica de disección aórtica también tenemos que buscar los datos de derrame pericárdico y de tamponade cardíaco. Trauma, sobre todo en los servicios de urgencias, ya sea un trauma cerrado, un trauma penetrante, pues hay alguna perforación, y ya lo menos común, que sería algo iatrógeno, por algún catéter, marcapasos. Imagínense, ¿no? Hay un catéter que se puso mal el paciente, ¿qué le pasó? ¿Todo mal? No, pues una perforación ahí rara, ¿no? Y órale, tamponade por el catéter venoso central, ¿no? Otra de las causas que pues nosotros comúnmente podemos ver en medicina interna serían los pacientes con enfermedad renal crónica. Los pacientes con enfermedad renal crónica pueden hacer pericarditis urémica, pues ya saben que tienen trastornos en el volumen, por todo este problema que tienen de la enfermedad renal. Pueden tener manifestaciones clínicas de urgencia de un tamponade cardíaco, y nosotros podemos decir, oh, tiene edema, tiene insuficiencia cardíaca. Vamos a hacerle hemodiálisis, le hacen la hemodiálisis y pum, saliendo de la hemodiálisis o en la hemodiálisis el paciente fallece, ¿no? Hay que sospechar también que los pacientes con enfermedad renal crónica pueden tener un tamponade cardíaco. No todas las causas de disnea, no todas las causas de hipotensión, no todas las causas de taquicardia pueden ser infecciones, o pueden ser insuficiencia cardíaca en los pacientes renales. Hay que considerar también el derrame pericárdico y el tamponade cardíaco que pueden tener los pacientes renales, ¿no? Luego dicen, ay, se murió el renal, si ya lo había hemodializado, potasio bien, potasio todo bien, ya casi dicen, ya se curó el renal y fallece ahí en urgencias, ¿no? Pues igual tenía un tamponade cardíaco y pues no lo supimos. Otra de las causas, aunque es rarísimo que pase, sobre todo en las series de casos, pues se puede almacenar ahí líquido a nivel pericárdico en los pacientes que tienen hipotiroidismo, y puedes tener ya un paciente que ya le diste tratamiento, ya le diste manejo, y por alguna causa empieza con deterioro. Pues hay que ver si ese hipotiroideo no está empezando con derrame pericárdico. La radiación sería también otra causa, sobre todo por pericarditis post-radiación. Y pues las drogas, ya saben que dentro de los fármacos, pues todos los fármacos pueden causar todos los efectos adversos, y los doctores que están ahorita en hematología, pues la doxorubicina como tal, ¿no? Que es un cardiotóxico muy importante, y que es una indicación de un ecocardiograma de urgencia, ¿no? Previamente, imagínense, tenemos un paciente que por alguna razón tuvo leucemia, está con derrame pericárdico por la enfermedad, y luego le meten doxorubicina y no le hicieron el eco, pues ya le dieron en la madre al paciente porque pues hizo tamponade cardíaco, ¿no? Pero todo esto pues se puede saber, o nos tienen que hacer el eco de urgencia, quieran o no los de imagen de aquí del hospital.
Otra de las causas, bueno, más bien determinando en la serie de casos los porcentajes que existen, van a ver que a nivel mundial la mayoría de la bibliografía dice que lo más común es lo idiopático, posteriormente las neoplasias del 10 al 25%, infecciones del 10 al 30%, causas iatrógenas del 15 al 20%, no es nada despreciable, imagínense, estamos ocasionando derrames pericárdicos los médicos, y lo menos común pues las enfermedades del tejido conectivo y algo metabólico, ¿no? Del 5 al 10%. Y pues aquí se los puse en negritas, hay que pensar, si no tenemos clínica de alguna otra cosa y tenemos un derrame pericárdico y no sabemos qué está pasando con ese paciente, o es un diabético con derrame pericárdico, tuberculosis, ¿no? En los países de vías de desarrollo se ha visto que le hacen estudios a ese derrame y sale que es tuberculoso. Los derrames pericárdicos pueden dar origen a 3 síndromes compresivos. Estos 3 síndromes compresivos es importante que lo sepamos porque son diferenciales del tamponade cardíaco. Uno de ellos es el tamponade cardíaco, otro es la pericarditis constrictiva y también puede haber una pericarditis efusivo-constrictiva, que sería la unión de un paciente que tiene una pericarditis constrictiva más derrame pericárdico, y que se une con un tamponade cardíaco. Entonces estos cuates pues, está de la patada, tienen tamponade y aparte una pericarditis constrictiva. Ya entrando de lleno al tamponade cardíaco como definición, va a ser un síndrome que va a ser secundario a la compresión que existe en el corazón por alguna cosa que impide el llenado efectivo de las cámaras cardíacas. De manera general y de manera más común, la causa número 1 es el derrame pericárdico, pero pueden haber otras causas, no nada más puede haber líquido en esa cavidad, sobre todo ya con los procedimientos ahora de cateterismo y muchas cosas que se realizan a nivel cardíaco, puede haber hasta gas en la cavidad pericárdica y puede haber un tamponade cardíaco por gas, o por ejemplo alguna lesión tumoral, que sería muy rarísimo, pero puede haber algo ahí sólido, o también por coágulos de alguna hemorragia que haya habido en ese momento solo por el procedimiento, y esos coágulos pueden generar alguna tamponamiento en alguna cavidad cardíaca. Ustedes van a ver que las principales clasificaciones que se dan de tamponade cardíaco tienen que ver sobre todo con la clínica. No es lo mismo un tamponade agudo, subagudo, sobre todo por la velocidad de instauración y los datos clínicos que nos arrojan, sobre todo por ejemplo en un agudo pues es algo rápido, ¿no? Algo que nos llega de urgencias, por ejemplo un trauma, un paciente posoperado del corazón o un paciente ya muy raro que sea, pero puede pasar un infarto agudo al miocardio, pues de manera súbito hace el tamponade cardíaco, y eso lo vamos a ver ahorita por qué hacen eso. Subagudo, un paciente que tiene algún cancercillo por ahí, o un paciente pues renal, hipotiroideo, y vamos a ver que hay otros tipos de clasificación de los tamponades cardíacos, lo vamos a ver más adelante sobre todo en la presentación clínica. Hay variantes de baja presión, es decir, ahorita vamos a ver que en la clínica tiene ciertas características el tamponade, pero hay algunos que son variantes de baja presión. ¿A qué se referirá esto? Luego lo vamos a ver. Y una clasificación que puede ser un tamponade loco regional, que es más o menos lo que les explicaba cuando hay un procedimiento, ¿no?, de intervencionista. Esta clasificación viene en este artículo y es tomada de esta revisión de ya hace mucho tiempo. Lo dividían en grados, grado 1, grado 2, grado 3, iba a dependiendo de las características clínicas, de las características hemodinámicas, pues era y de la cantidad de líquido que iba a nivel pericárdico, pues era cómo podríamos nosotros quizá decir tenemos un tamponade de grado 1, menos de 200, 2, más de 200 o igual, y dentro del 2 y el 3 la diferencia pues iban a ser algunas otras cosas hemodinámicas. Por ejemplo, ¿cómo iba a estar el índice cardíaco si estaba ya muy bajo? Ese paciente tenía un índice de choque bajo, también el paciente, una presión arterial media muy baja, la presión venosa central alta, con los ruidos cardíacos aumentados o disminuidos, y presentaba una triada de Beck, ya saben, incurgitación yugular, ruidos cardíacos velados y hipotensión, pues ya estaba en un grado 3, ¿no? Bueno, este paciente está muy mal, ¿no? Ya está para casi la defunción, entonces pues tenías que hacer algo con estas escalas o los grados, sobre todo por si es que en algún momento les preguntan. Esta clasificación es en trauma, en un tamponade agudo, y en su mayoría pues aquí dice hemopericardio, ¿no?, por alguna lesión, alguna cosa, pero también se puede dar pues por algunas otras cosas, ¿no?, el agudo. Entonces nada más para que la tengan en mente, que pueden haber diferentes clasificaciones que puedan existir del tamponade, y pues que lo divide en diferentes grados. Hay diferentes causas
del tamponade cardíaco, muchas de ellas se comparten con pues el derrame pericárdico, pero como que aquí les puse, ¿no? Puede ser líquido, puede ser pus, pueden ser coágulos o pueden ser gas. Todo lo que tape ahí entre las dos capas del pericardio puede condicionar tamponade cardíaco. Y aquí vemos algunas de las causas que, si se dan cuenta, muchas de ellas son causas de derrame pericárdico, ¿no? Entonces pues no vale la pena que las veamos, ¿no? Neumopericardio, ya ven que sí hay gas ahí. Importante, lo primero que tenemos que saber es que el pericardio, aparte de ser una estructura que da estabilidad, que fija al corazón y que lo mantiene ahí en la cavidad pericárdica, pues tiene algunas funciones, no nada más está ahí nada más al güey. Dentro de las funciones que tiene el pericardio, pues primero que nada, si hay alguna distensión de este corazón, pues las capas del pericardio van a limitar una distensión no fisiológica del corazón que puede existir, por ejemplo, en un infarto o en alguna cuestión. Esa es una de las funciones que tiene el pericardio. Otra de las funciones que tiene el pericardio y el líquido pericardio, pues es disminuir la fricción y pues no aumentar el trabajo mecánico que tiene ese corazón con toda la contracción cardíaca. Y y otra de las cosas también que tiene, pues es que es una capa que hace que el corazón esté protegido contra las infecciones, le da una protección al corazón contra las infecciones. Algo muy importante que tienen que recordar es que la relación que guarda el corazón con las estructuras también va a determinar algunas cosas, como por ejemplo, ustedes sabrán que a la inspiración, a la expiración, hay cambios en las presiones a nivel torácico, en las presiones pleurales, en las presiones alveolares, que condicionan incremento o disminución del retorno venoso. Todo lo que llega al corazón que sea volumen, pues va a modificar y va a hacer cambios a nivel intracardíaco de las presiones. Por eso les puse esta imagen aquí, que es importante que ustedes conozcan más o menos cuáles son las presiones normales de la aurícula derecha de 0 a 6, del ventrículo derecho de 4 a 28, de la presión de la arteria pulmonar, la presión en cuña pulmonar. Y algo muy importante para la fisiopatología es qué presiones maneja la presión intrapericárdica. La presión intrapericárdica no es relevante para la contracción cardíaca, para el volumen de eyección, para el gasto cardíaco, no es como tal relevante cuando se encuentra en un estado de normalidad. Empieza a ser relevante cuando hay incremento de la presión intracardíaca. Obviamente ese cambio de presiones que exista entre las capas del pericardio pues va a ocasionar cambios dentro de las presiones del corazón, y esos cambios dentro de las presiones del corazón pues van a repercutir en respuestas fisiológicas y respuestas para aumentar sobre todo el gasto cardíaco y el llenado que llegue al corazón. Vamos a ver, dentro de la fisiopatología ya tenemos un paciente que por alguna causa tiene incrementado el volumen a nivel pericárdico. Ese volumen, si ustedes ven aquí en esta imagen, pues va a condicionar que en un inicio haya incremento de la presión a nivel intrapericárdico. Algo muy importante que ustedes tienen que conocer es que la presión de llenado del corazón, o la van a encontrar ustedes como presión transmural, va a depender de la presión intracavitaria menos la presión intracardíaca. Es decir, cualquier cosa que condicione cambios en la presión intracardíaca va a aumentar esta diferencia y por lo tanto va a disminuir las presiones de llenado del corazón, disminuyendo así a su vez el gasto cardíaco, cosa pues que no le conviene a la fisiología normal del corazón. Vamos a ver que conforme va pasando el tiempo y se empieza a acumular líquido en las dos cavidades pericárdicas, lo primero que causa es una compresión a nivel ventricular. Esta compresión va a tener algunas implicaciones hemodinámicas. Si nosotros incrementamos aquí la presión intrapericárdica, ¿qué va a pasar? Que como está más rígido este corazón, es decir, no tiene tanto espacio para dilatarse, todo lo que llegue de sangre a este corazón va a haber una disminución del retorno, bueno, más bien no tanto del retorno, sino del llenado diastólico que existe en la aurícula, en el ventrículo, y eso a su vez, si tenemos una menor superficie
y tenemos ese volumen, cuando impacta en las cavidades cardíacas, ese volumen va a incrementar la presión intracardíaca que haya. Sobre todo se dice que hay un aumento de la presión diastólica que intenta compensar la presión intrapericárdica. De hecho, en los pacientes que se hace cateterismo cardíaco, todo esto pues se ha hecho en experimentos en pacientes, pues en animales con cateterismo cardíaco, se ve que el incremento de las presiones diastólicas lo que ocasiona es intentar igualar una presión intrapericárdica aumentada, y con ello, si se encuentran equilibradas las presiones, intentar tener una mejor presión de llenado cardíaco y a su vez pues completar todo el ciclo cardíaco para aumentar el volumen de eyección y que no haya ningún problema en el gasto cardíaco. Algo muy importante dentro de la fisiopatología que tenemos que saber es cómo se va a comportar el corazón cuando hay un incremento del retorno venoso. Hay cambios en el retorno venoso cuando hay la inspiración y la expiración. Cuando un paciente inspira, lo que hay una caída del diafragma, una disminución de la presión torácica, y esa disminución de la presión torácica que ocasiona que haya un incremento del retorno venoso, ya sea por compresión de las mismas estructuras aquí que existen, y por disminución de la presión también torácica hay un incremento del retorno venoso. Ese incremento del retorno venoso lo que va a ocasionar es que haya algo que se conoce como interdependencia ventricular derecha. Llega más sangre al corazón, y como hay algo que está condicionando que no se pueda dilatar el corazón, lo que hace es que la pared del tabique del septum interventricular se va a ir hacia el lado izquierdo del corazón. Esa dilatación que va a ocasionar primero que haya una compresión a nivel ventricular izquierdo, y que obviamente pues haya menor llenado del ventrículo izquierdo, y a su vez con cada contracción haya menor volumen minuto latido. ¿Qué repercusiones vamos a tener? Bueno, más adelante vamos a ver que esta es la base del pulso paradójico que existe en el tamponade cardíaco. Y otra de las cosas es que esta dilatación, esta interdependencia ventricular izquierda va a ocasionar sobre todo el aumento de las respuestas neuromorales que existan en el cuerpo. A nivel adrenérgico, a nivel periférico, va a ocasionar vasoconstricción arterial, vasoconstricción venosa, va a aumentar las resistencias vasculares periféricas, sobre todo para incrementar la sangre que llega al corazón, intentando mejorar ese volumen de eyección y que no disminuya el gasto cardíaco. El cuerpo ya saben que es muy inteligente. Al no lograr esto, porque hay una interdependencia ventricular y hay un tamponamiento que no genera que se pueda distender más este corazón, pues está ese líquido pues atrapando ese corazón. Pues otra de las cosas que a nivel fisiológico va a utilizar el corazón es incrementar la frecuencia cardíaca, es decir, va a aumentar las respuestas beta-adrenérgicas. Es muy difícil que tengamos nosotros en la clínica y a nivel fisiopatológico un paciente con tamponade que no esté con taquicardia. ¿Por qué? Porque dentro de la fisiopatología hay taquicardia con ese paciente. Hay algunas particularidades que veremos más adelante, pero un paciente tiene que tener taquicardia como mecanismo compensatorio. ¿Y qué pasa en la expiración? En la expiración, al contrario, hay aumento de las presiones, y lo que condiciona es que nuevamente ese septum regrese a su lugar de origen, y otra vez nuevamente pues haya un incremento del llenado a nivel ventricular, y pues haya una contracción, y pues ya se dé, ¿no?, como tal todo el ciclo cardíaco. Algo muy importante que nosotros tenemos que considerar en el derrame pericárdico y en la fisiopatología del tamponade cardíaco es que conforme va pasando la evolución natural de la enfermedad y va aumentando la presión intrapericárdica, van apareciendo nuevos datos y nuevas características. Este diagrama me gustó mucho. Tenemos un paciente que tiene un derrame pericárdico, ya lo tenemos ahí diagnosticado, o si lo tenemos asintomático y su cuerpo ya está haciendo derrame pericárdico, lo primero que nosotros podríamos ver son cambios hemodinámicos. ¿Cómo son estos cambios hemodinámicos? Cambios en las presiones que existen, y esto sería solamente medido por cateterismo cardíaco. No podríamos saber por alguna otra cosa cómo están esas presiones, las presiones del ventrículo derecho, las presiones auriculares, la presión venosa central, las presiones venosas. Hay cambios hemodinámicos que nosotros no podemos saber ni conocer, pero ya empieza a haber repercusión, ya empieza a haber un taponamiento por hemodinámico. A su vez,
Conforme va pasando el tiempo, lo primero que aparece son los cambios ecocardiográficos. Nosotros vamos a ver en vivo que hay alteraciones en el llenado de las cavidades de ese corazón, hay colapso de los ventrículos, hay trastornos en el flujo transvalvular por incremento de la presión intrapleural. Y ya cuando nos llega a nosotros a urgencias o cuando nosotros como médicos nos damos cuenta, pues ya nos llega con un taponamiento clínico, ¿no? Que a pesar de todas las compensaciones que tiene el cuerpo, pues no se llevan a cabo y empieza la clínica. Este esquema es muy importante y ya después de esto es más fácil toda la plática. Vean, esta es una curva de volumen, presión, y nos grafica en el A un taponamiento agudo y en la B un taponamiento crónico. Cuando tenemos un aumento en agudo, es decir, de 200 a 250 mililitros de manera súbita en el pericardio, ese pericardio no tiene tiempo para intentar elongarse, tiempo para intentar distenderse. Cuando es un derrame crónico, conforme va pasando el tiempo, hay aumento en las fibras elásticas y en las fibras de estiramiento del pericardio y se va almacenando poco a poco el líquido, y eso condiciona a que todavía no se vean aumentos de presión intrapericárdica ni sintomatología. Conforme va pasando el tiempo, pequeños llenados a nivel pericárdico hacen que se incremente también la distensión del pericardio y no llega a un límite para que manifieste tamponamiento cardíaco. No así en los pacientes que tienen un taponamiento agudo. Lo primero que tenemos que considerar es el volumen de reserva pericárdico. Tanto en agudo como en crónico tenemos ese volumen. Una vez que se pase ese volumen, si hay un aumento súbito, 250, 200 mililitros, va a llegar a ese límite de distensibilidad del pericardio si es agudo, y va con ligeros aumentos de volumen, vamos a tener un gran incremento de la presión. Si se dan cuenta, ya casi la curva se vuelve vertical. Metemos unos mililitros más e incrementa muchísimo la presión, y es cuando ya tenemos los signos clínicos de un taponamiento agudo. Por eso los pacientes que tienen algún trauma penetrante o tienen algún infarto o alguna cirugía, rápidamente pues manifiestan los datos de tamponamiento, y tenemos que hacer una vigilancia estrecha de esos pacientes postquirúrgicos de 24 a 72 horas, ¿no? Para que no hagan un taponamiento. Y ya las otras causas, que serían las neoplasias y demás, pues vean, se va almacenando, pero al mismo tiempo se va distendiendo el pericardio, aumenta el volumen, pero la presión sigue normal, no hay síntomas, pero siempre llega a un límite, ¿no? Como todo. Se dice aproximadamente que el límite de distensibilidad del pericardio en derrame crónico, lo que yo revisé, lo que yo leí, es hasta 2000 mililitros. Entonces imagínense tener 2000 mililitros ahí a nivel pericárdico. Obviamente a pacientes más, pacientes menos, pero puede haber hasta 2000 mililitros ahí en el pericardio cuando nosotros empezamos a tener ya datos de tamponamiento cardíaco. De ahí pues la importancia pues de esta gráfica, ¿no? ¿Y cuál va a ser el cuadro clínico que nosotros vamos a tener de nuestros pacientes? El cuadro clínico, bueno, pues va a depender sobre todo de la acumulación de líquido, si es agudo, si es subagudo y demás cosas. Y de aquí recordarán de las primeras diapositivas que les puse pues las diferentes clasificaciones. A nivel agudo, minutos, traumatismo, ruptura por infarto, una disección aórtica, y se va a asemejar mucho a un shock cardiogénico. Vamos a tener datos de bajo flujo, vasoconstricción periférica, cianosis. Vamos a tener un paciente que va a estar con disnea. Ese paciente en un momento dado puede estar con hipotensión, y nosotros vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a tratar como un shock cardiogénico, le vamos a poner volumen, le vamos a poner inotrópicos. Eso lo vamos a ver más adelante, pero se maneja como un paciente que tuviese shock cardiogénico. Con todas estas manifestaciones puede llegar a haber disnea, y por la disminución del gasto cardíaco y de la perfusión tisular, pues pueden haber síntomas pues de bajo flujo cerebral, ¿no? Y podemos tener un paciente que empieza ya quizá también con trastornos del estado de despierto, y pues puede hasta llegar a intubarse ese paciente, o en la peor de los casos llegar a un paro cardíaco. En el tamponamiento subagudo, que es de días a semanas, pues ya serían todas las causas que ya vimos, y pues se pueden manifestar algunas de ellas hasta con molestias precordiales, algunas pueden tener dolor torácico, que no es lo más común, derrame pericárdico, algunas se pueden presentar con disnea, astenia, adinamia, algunas se presentan con hipotensión arterial,
por esa compresión y disminución del gasto cardíaco, y disnea, que sería lo más característico, pero no hay como tal datos clínicos pues tan relevantes o tan sugestivos. Estas se pueden confundir con muchas causas, ¿no? Una insuficiencia cardíaca pues también nos puede dar la mayoría de los síntomas que les he comentado. Hay otras variantes como el tamponade de baja presión intrapericárdica. Sobre todo son pacientes que tienen hipovolemia grave. Al tener esa hipovolemia grave, pues no alcanzan a manifestar síntomas muchos de esos pacientes. Ya ni siquiera tienen algunos de ellos taquicardia, o algunos sí la presentan, pero esas condiciones de hipovolemia grave pues pueden hacer que los pacientes no tengan, por ejemplo, los síntomas de bajo volumen o el pulso paradójico, que es de las cosas más características del tamponade. Otro de los pacientes que entran aquí en tamponade de presión baja serían los pacientes que están post-hemodializados. Algunos pacientes con insuficiencia renal que están con derrame pericárdico pueden estar hipertensos, van a hemodiálisis, les ultrafiltramos líquido y los pacientes llegan ya con hipotensión o llegan normotensos, pero no tienen ninguna sintomatología y pum, de pronto entran con paro, ¿no? Entonces esos son los pacientes que más tenemos que nosotros intentar identificar previo a una hemodiálisis, que pueden ser los pacientes que están con taponamiento con presión intrapericárdica baja. Porque lo primero que hacemos es que cuando tenemos con un paciente con hipotensión, le agregamos líquidos y le agregamos inotrópicos. Y muchas de esas medidas pueden incrementar que, pues si ya de por sí en el tamponade cardíaco ustedes vieron que hay respuestas adrenérgicas, entonces pues lo único que vamos a hacer pues es que le estamos adelantando el paso a ese paciente al infierno, ¿no? Y o que se muera nada más. Y otra de las cosas sería pues el tamponamiento regional, hematomas o derrames no tan típicos que se pueden locular, ya sea por pus, por alguna otra cosa, que de manera selectiva van a comprimir las cámaras cardíacas, y muchos de ellos se pueden presentar asintomáticos, pero no por estar asintomáticos quiere decir que la hemodinamia cardíaca pues esté bien. Y ya el libro que les había comentado al inicio de evidencias clínicas nos arroja estos datos. Dentro de los síntomas más frecuentes, como les había comentado, son muy inespecíficos: disnea, dolor torácico. Hay algunos otros datos como disfagia, tos, ahorita más adelante los vamos a ver, y pues los datos de bajo gasto, ¿no? Pero dentro de los signos que nosotros tenemos que buscar en los pacientes que están con tamponade cardíaco, una es la ingurgitación yugular. Vean aquí la frecuencia. Todos los pacientes, por la fisiopatología, al haber una compresión cardíaca, tienen incremento del llenado diastólico y de las presiones diastólicas. Eso a su vez hace que haya incremento de las presiones venosas. Y si hay un incremento de las presiones venosas, clínicamente nosotros lo vamos a ver como una ingurgitación yugular. No podemos tener un tamponamiento cardíaco si no está con ingurgitación yugular, a menos de que esté, por ejemplo, con hipovolemia o con alguna cosa, como ya les había comentado, de presiones bajas, que es el tamponade, que es menos del 2%, que se pueden presentar así los pacientes. Otro de los datos más característicos, si ustedes se dan cuenta aquí, es la taquicardia. Ya vimos que es parte de la fisiopatología. Un mecanismo compensatorio que tienen los tamponades es aumentar el volumen minuto, a su vez con aumento de la frecuencia cardíaca, entonces casi todos se van a presentar con taquicardia. Y otro de los datos que vamos a ahorita verlo de manera particular sería el pulso paradójico. Ustedes también lo van a encontrar con los libros más viejitos, como el pulso paradójico o el pulso de Kussmaul, que es muy diferente al signo de Kussmaul, que vamos a hacer esa diferencia más adelante. Vean, el pulso paradójico, ahorita les digo, se los adelanto, es una disminución del 10 milímetros de mercurio cuando hay una inspiración. Nosotros palpamos la presión sistólica, y en la inspiración hay una reducción del 10 milímetros de mercurio. Vean, en el 98% los pacientes se pueden presentar con pulso paradójico. Hay algunas condiciones que pueden enmascarar este pulso paradójico o pueden hacer que esté ausente. Ya vimos una de ellas, por ejemplo, en el tamponade de baja presión. Los pacientes renales, ya saben, ¿no? Siempre les va del H. O pues aquellos pacientes con hipovolemia o que estén con alguna hemorragia, y algunas otras cosas que vamos a ver. Pero vean, es
casi muy seguro que si ustedes tienen un paciente que está con ingurgitación yugular, con taquipnea, que ya tiene una patología de base previa como una neoplasia o alguna cosa,